Bienvenidos a Narratives. Hoy, método de la dedotecnia. Lo leo, lo cuento, lo leo, lo cuento, lo cuento, lo leo, lo cuento, lo cuento, lo cuento y lo leo. En 10 pasitos nada más te voy a contar cómo haces para mejorar tu forma de internalizar una historia, de la forma que te salga desde acá, desde el alma. Primero, elegís el cuento. Tiene que ser un cuento que te guste. En la primera instancia tratemos de que no sea muy largo, como para empezar a contar una historia desde cero. El texto que elijas lo tenés que leer. Lo leíste, lo dejas. Y ahí nomás se lo contás a alguien. Vas a buscar a tu tío, a tu sobrino, a tu hijo, a tu marido, a tu mamá, a quien tengas a mano. Y si no te buscas al personal víctima, que puede ser el carnicero, la panadera, siempre hay alguien con sus oídos dispuestos para escucharnos con muchísima energía y ganas. Entonces le contás la historia. Total, vos ya la leíste y sabés de qué se trata, entonces con tus palabras tratas de contar la historia. Después que lo leíste y lo contaste, volvés al texto, volvés a leer la historia y entonces allí se te van a empezar como a aclarar algunas dudas que te habían quedado a primera leída y entonces volvés a contarlo y de nuevo lo volvés a contar sin que haya entre estas dos contadas ninguna lectura. Ojo, prohibido volver al texto. Cuando tenemos esta mano terminada, porque ya leímos, ya contamos, ya volvimos a leer y volvimos a contar 2 veces, entonces sí volvemos a leer. ¿Por qué? Porque entonces así vos ya tenés internalizado el texto, vos ya lo has contado. 3 veces lo contaste, 2 veces lo leíste. Entonces ahí cuando te toca este dedo de la lectura, vas a ir como teniendo la necesidad de leer porque ahora lo vas a leer con otros ojos. Vas a saber que hay partes que te las aprendiste, que te las sabes muy bien, pero hay otras que te quedan en la nebulosa. Esta lectura te va a permitir rescatar todas esas partes. Teniendo dominio de cuáles son las que te sabes y cuáles son las que siempre te olvidas, es mucho más fácil esta lectura porque las vas a incorporar. Luego de que leíste, volvés a contarlo y de nuevo lo volvés a contar y otra vez lo volvés a contar. Entre estas formas de contar no tiene que haber lectura, tiene que haber 3 contadas así, instantáneas, que te salgan como te salgan. Vas a ir afianzando en estas 3 cuáles son las partes que siempre te salen y vas a ir afianzando cuáles son las partes que siempre te olvidas. Cuando te toque llegar este dedo, te aseguro, vas a ir a leer ferozmente, con una avidez del hambriento. ¿Por qué? Porque vas a querer acordarte de cuáles eran las palabras que nunca, nunca, nunca te salen a la hora de contar. Así, a cuentagotas, como quien hace una torta. ¿Vieron el bizcochuelo? Primero se baten los huevos y todo lo líquido y la harina se va echando de cucharada en cucharada, bien tamizadita. Ese es el simbolismo que utilizo yo para aplicar esta técnica de la dedotecnia. Fácil, práctica, ágil, y te aseguro que el cuento que lo incorporas así, desde acá, y no desde la memorización de las palabras, sino desde el recuerdo de las imágenes. Es como un río interior que se te mete por el cuerpo y donde va para donde vaya, te puedo asegurar que a vos te va a salir divino el cuento y que no te lo vas a olvidar nunca. Y otra de las virtudes que tiene este método es la siguiente. Resulta que cuando uno aprende a contar el cuento, cuando uno se familiariza con el cuento, ha podido darse cuenta que si después de la primera lectura, la primera contada fue bastante posible, bastante exitosa, quiere decir que si ya con una sola leída lo contabas bien, ya tenés el cuento internalizado, ya eso te tiene que dar una seguridad. Y es muy importante estar seguro, porque como lo dijimos en algunos otros narrativos, el acto narrativo es lo que hay que privilegiar.
Uno no tiene que dar muestra de que se olvida el texto. Uno no tiene que dar muestra de que está buscando ahí la palabrita que se olvidó. No, si el cuento sale de acá, uno no lo puede buscar afuera. Eso es muy importante porque cuando uno tiene esa seguridad, el público también la tiene. Si uno no está seguro, el público lo percibe y por empatía también se pone con inseguridad. Entonces, mi consejo es: método Pepa, preservar estilo potenciando aptitud. Método de la dedotecnia, lo leo, lo cuento, lo leo, lo cuento, lo cuento, lo leo, lo cuento, lo cuento, lo cuento y lo leo. Y después a contar, que todo lo que cuentes te va a salir divino seguramente, porque lo has incorporado desde el alma.